Perfecto. Bueno, Marcelo, primero puedes sentarte y ahí te hago la primera pregunta. Bueno, ¿qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Me llamo Marcelo Ruggier, soy doctor en historia, magíster en historia económica, de las políticas económicas, soy investigador principal del CONICET, eh, y bueno, soy profesor titular de historia económica y social argentina y historia de la economía y las políticas económicas en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, donde también dirijo la maestría en Historia Económica y de las Políticas Económicas, y también dirijo un centro, que es el Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana, donde llevamos adelante proyectos de investigación relacionados a temas de la industria, las políticas económicas, el pensamiento económico. Esos son un poco los temas que abordamos con diferentes proyectos, ¿no? Marcelo, justamente hablando sobre historia económica, que es un tema que apareció a principios del siglo XX, Juan Álvarez es el primero que habla unos primeros libros de historia Sí, económica. sí, sí. Después están hombres que hacen historia económica ensayística, Milcea Peña, por ejemplo. Y después vendrán hombres, ingenieros, Adolfo Dorfman, que hace la historia de la industria. Bueno, Jorge Sábato y Jorge Schwarzer, que también lo harán más cercanos a esta época. Bueno, Galchunov y demás. Para hablarlo, hacer como antes de entrar al libro, antes de entrar a esa cuestión, ¿cómo fue, porque siempre se dice, a veces socarronamente, que la historia política es como tiene mucho más vericueto que la historia económica, que se da en plazos mucho más largos? ¿Cómo se fue construyendo en la Argentina una historiografía económica con el paso del tiempo, digamos, como para darme breve miscelánea sobre eso? Qué buena pregunta. Complicado de responder porque, bueno, precisamente hay una larga tradición de investigación sobre la historia económica. Vos marcaste ahí algunos hitos, empezando por Juan Álvarez, también Alejandro Bunge, ya en la década del 10, fin de la década del 10, en la década del 20, escribió cosas específicas sobre la historia económica argentina, o Gondra, también en la Facultad de Ciencias Económicas. Eh, y claramente después marcaste el hito de Adolfo Dorfman, ¿no? Que viene desde la ingeniería, igual que Alejandro Bunge, y que se preocupa por los temas de la industria, en particular a fines de la década del 30, y después publica su famoso libro de historia de la industria argentina. Publica dos libros en la década del 40, principios de la década del 40, que luego se transforman en la historia de la industria argentina hacia 1970. Eh, y hay otros autores, también ingenieros, como Ortiz o como Giberti, que van a escribir sobre una historia económica argentina, una historia de la ganadería argentina, etcétera. Así que hay como una tradición muy, muy temprana, y después también hay algunos hitos específicos, lo señalabas el trabajo de Milciades Peña, ya que había trabajado antes con Silvio Frondizi, en realidad Argentina, pero quizás el que da como un inicio, si se quiere, más moderno a pensar el tema de la historia económica argentina es precisamente Aldo Ferrer, ¿no? Con su famoso libro Sin duda. La economía argentina a principios de la década de 1960. Y ahí hay como un parteaguas importante porque es quizás el primer libro que piensa de ese modo, digo, la historia económica argentina, ¿no? En etapas, y habla de la etapa colonial, en una etapa de transición hacia el modelo exportador, el modelo exportador, la industrialización por sustitución de importaciones, etcétera, ¿no? Entonces, allí hay como un quiebre importante con sus críticas que recibe en ese momento, incluso del propio Alpedín Dong y otros. Y después hay en paralelo otras búsquedas con otras perspectivas, como por ejemplo la de Guido Di Tella y Manuel Zimmerman, que escriben sobre las etapas del desarrollo económico. Se publica algunos años después, pero estaban trabajando contemporáneamente con Aldo, o los trabajos de Díaz Alejandro, los ensayos de historia económica, hacia 1970.
Y lo significativo allí es que son libros escritos básicamente por economistas, ¿no? Son economistas que piensan en esta perspectiva de más largo plazo, como vos decías, más característica o típica de la historia económica. Y por abajo se están desarrollando trabajos de historia económica elaborados por historiadores, fundamentalmente, con otras perspectivas de análisis o perspectivas que provienen de derivas del marxismo, etcétera, ¿no? Y luego hay como otra tanda de estudios o grandes estudios de historia económica argentina, también escritas significativamente por economistas. Con esto quiero decir que los grandes relatos de historia económica están hechos por economistas, ¿no? A fines de la década del 90, ¿no? Quizás tratando de comprender, digo, ¿no? A partir de las situaciones del contexto, del presente, digamos, cómo habíamos llegado a esas circunstancias tan críticas. Entonces allí aparecen los trabajos de Gerchunov y Liach, el ciclo de la ilusión y el desencanto, los trabajos de Roberto Cortés Conde, la economía argentina en largo plazo, auge y decadencia de la economía argentina, el trabajo de Vitelli, de Guillermo Vitelli, 2 siglos de economía argentina, el trabajo de Jorge Schwarzer, que hace un recorte sobre la industria, pero la industria que supimos conseguir es un gran trabajo de síntesis también de la historia económica, en particular de la historia industrial, claramente de la Argentina, ¿no? Y luego recién con el cambio de siglo aparecen algunos trabajos escritos por historiadores, es decir, los historiadores también se animan, ¿eh? Recogiendo en parte toda la producción que hay específica de historia económica, se animan a escribir algunos trabajos de síntesis o grandes relatos de historia económica argentina. Bueno, los trabajos de Roy Hora, de Míñez, de Claudio Bellini, mío, etcétera, que van recorriendo un poco ese camino. Y es una búsqueda algo diferente, ¿no? Podemos entrar en algún detalle sobre eso. Pero yo diría que esa es un poco la construcción de los grandes relatos de la historia económica argentina, escritos por economistas durante el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, que le dan una impronta, una forma de abordaje, una característica particular a los desarrollos y a la producción historiográfica sobre la economía argentina. Eh, una cosa interesante es que, digamos, los modernos, de alguna manera, al constituirse, digamos, hegemónicos en la academia en la década de 80 y en la investigación en los 90, la economía toma un rol central. En Argentina 2 y Argentina 3, Letieri Cuesta, y en Argentina 3, Camarero Macei, bueno, Sartelli también, pero por ahí otro punto de vista. Los dos, Macei y Camarero, siendo hombres que vienen de tradición política distinta, la troncalmente Historia Argentina 3 en la UBA tiene casi la mitad o un poco más de todos los textos que yo tuve que tener en la carrera, de Argentina 3 son de economía, historia económica. La historia política es otro 40% y después por ahí algún de historia de las ideas, casi como una perlita, digamos, de cultural. De alguna manera, la llegada de los modernos o de alguna manera la nueva renovación que hay después de la década del 80, no de alguna manera corrió un poco, digamos, la historia política, digamos, de contar la historia por arriba y entendieron que la historia económica era contar la historia por abajo, digamos, la historia más del pueblo. Eso no creo que triunfó, sobre todo a partir de la década del 90, en la historiografía argentina, por lo menos. Bueno, no sé si pensarlo de ese modo, porque además eso es lo que ocurre en todo caso en la UBA en particular, ¿no? Habría que ver qué ocurre en otras carreras y en general más en la historiografía, y cómo se va desarrollando la historia económica a partir de la Asociación Argentina de Historia Económica, que es muy antigua y muy pionera en el escenario latinoamericano, etcétera. Lo que sí es posible advertir, bueno, primero, en la carrera de la UBA, prácticamente no hay materias de economía, ¿no? Entonces, la economía, en la medida en que avanzan esos estudios de economía, o se perciben como significativos para tratar de comprender, digamos, una realidad social del pasado, se insertan dentro de las materias que existen, digamos, ¿no? Entonces, sí, tenés algo de sistemas económicos comparados, algo de pensamiento económico, no hay una materia de, ¿no? Como tal. Entonces, económicas como materia, ¿no? No sé, estás congelado, no sé si me escuchas bien. Ahí volvió, ahí volvió. Ahí se escucha mejor.
Ok, por ahí es mi conexión que no está tan estable. Entonces, como no hay materias de historia económica, te decía, en la carrera, ¿no? Entonces eso se filtra en las otras materias más, generales, que como vos decís, tuvieron siempre un peso importante de la historia política y la historia cultural, pero bueno, los propios avances, el desarrollo y la profesionalización del campo de la historia económica en la Argentina, fue filtrando. Básicamente desde la lógica de la producción vinculada a una historia económica y social, ¿no? Que es la historia económica que se desarrolló acá, más allá de esos grandes relatos o esas grandes interpretaciones, ¿no? Porque, insisto, hay como una disociación interesante entre los grandes relatos y las perspectivas de historia económica escritas por economistas, estos que te nombraba, y digamos la producción abajo que giraba con distintas variables o con distintos intereses en términos de campo. Por ejemplo, hay un gran desarrollo de todo lo que es la historia agraria, ¿no? De la Argentina, es decir, del modelo de los portadores, etcétera, y menos estudios sobre, pues tradicionalmente, ¿no? Sobre lo que había pasado en la etapa siguiente, o incluso, siempre destaco, cuando yo escribí el libro sobre la economía del peronismo, que publicó Sudamericana en 2012, digo, ubicados en el 2012 no había un solo libro sobre la economía del peronismo, y un tema que ya había sido ultra trillado desde el punto de vista de la política, de los aspectos culturales, de los aspectos sociales, de los trabajadores, digo, el gran tema, de investigación, de las ciencias sociales de la Argentina, el peronismo, y no había ningún libro sobre la economía del peronismo, ¿no? Había algunos relatos fragmentarios sobre algunos aspectos, en todo caso, ¿no? Pero digo, el único libro que había era 5 años después de Cafiero, que era un actor, digamos, de ese proceso. Por supuesto que la economía del peronismo estaba trabajada en estas grandes interpretaciones a las que hacía referencia anteriormente, allí adentro, digamos, ¿no? Pero en todo caso perdida dentro de un análisis de más largo plazo que le quitaban, en todo caso, especificidad, ¿no? Entonces digo, bueno, en la medida que fue desarrollándose, la historia económica, la profesionalización de la historia económica, con nuevos trabajos, nuevos abordajes, nuevos investigadores, sobre todo con el cambio de siglo para acá, en los últimos 20 años, esos temas empezaron a entrar dentro de los programas de las materias de historia general, digamos, argentina, latinoamericana, etcétera, ¿no? Me parece que esa es un poco la deriva que explicaría ese proceso. Ahora, tanto, no sé, en términos de moderno, no moderno, sí que sé yo, digamos, no sé, no te sabría, no lo miraría necesariamente así, pero bueno, es una posibilidad. Vos por lo menos no lo había pensado así, vos me lo traes a colación y quizás tendría que repensarlo. Justamente hablando del primer peronismo, después podemos hablar de otros periodos, pero ahora que lo nombraste, es interesante que hace poquito, leyendo tu libro, releía por ahí la historia del pueblo argentino de Milcíades Peña, que dice, en un momento tan picante como era en su prosa, dice, florecieron más las pizzerías que las fábricas de tornillos en el gobierno de Perón. Y eso citado, como a veces la Argentina es quijotesca, eh, Emilio Campo cita esa frase de Milcíades Peña. Yo no sé si Milcíades Peña sería amigo de Emilio Campo, pero bueno, como a veces pueden dialogar. A veces eso sobre la supuesta industrialización del peronismo, que bueno, que sí ha sido muy utilizado ese trabajo de Peña para decir que al final el peronismo fue más de lo mismo. ¿Qué se puede decir, digamos, desde un punto de vista, si quiere, no tan ensayístico, cómo fueron esos años de industrialización o cómo, qué proceso se dio finalmente del 46-55? Bueno, primero, quisiera revalorar, digamos, la producción y los trabajos de Milciades Peña. Esa idea de que son ensayísticos a mí me hace bastante ruido, que me queda como gusto a poco, digo, decir que los trabajos de Peña, son ensayísticos, si bien tiene una serie de intuiciones que luego fueron desarrolladas por otros, investigadores, en particular por el propio, Jorge Schwarzer y otros muchos que sacaron muchas de esas ideas, digamos, y luego las, este, las desarrollaron o investigaron, etcétera. Digo, el trabajo de Peña, quizás no los primeros trabajos de la década del 50,
pero sí, obviamente, los trabajos después de Fichas, que dieron básicamente origen a este libro que vos haces referencia, este del pueblo argentino, o publicado, digamos, en distintas ediciones y partes previamente, tienen un trabajo de fuente fenomenal. Digo, entonces, no sé si hay muchos trabajos que tienen ese abordaje, digamos, empírico, tan importante que tiene Peña, que se pasaba horas y horas todos los días de la semana en la biblioteca Torkins, trabajando e investigando. Entonces digo, no, no son solo ensayos, ¿eh? Primero digo, tienen como una base de fuentes y si te fijas, esto que quedó inconcluso, que es precisamente el análisis de la economía del peronismo, porque el análisis de la economía del peronismo queda por ahí diluido en otros trabajos, pero él, se arma después un libro con los documentos, ¿no? Que él había seleccionado para hacer un estudio del peronismo, ¿no? Y el libro de por sí ya tiene una cantidad de fuentes locales y extranjeras fenomenal. Eso, digamos, un poco al margen para revalorizar un poco el trabajo de Peña, que muchas veces ha sido criticado como no académico, etcétera. Luego, digo, la interpretación sobre el peronismo, bueno, este es un poco lo que estaba tratando de marcar antes, en el sentido de que sabíamos muy poco sobre el peronismo hasta hace muy pocos años, sobre la economía del peronismo, ¿no? Entonces eran solo grandes interpretaciones, y algunos relatos, etcétera, que oponían el énfasis, es decir, que la industrialización en la Argentina había empezado con el peronismo, básicamente, un rescate del crecimiento industrial durante la etapa del diseño peronista, de los años 40 y 50, o digamos que allí no había pasado absolutamente nada, que es un poco la línea más de Peña, digamos, ¿no? Eh, y entonces, bueno, lo que restaba en todo caso era volver a mirar con detalle, meterse en las fuentes, etcétera. Bellini hizo su tesis sobre algunos sectores del peronismo, yo hice mi tesis de maestría sobre la política crediticia del Banco Industrial, considerado, digamos, un elemento clave de la política económica del peronismo, sobre todo lo que tiene que ver con el sector financiero. Otros avanzaron sobre otros aspectos, etcétera. No, no mucho tampoco, pero digo, se avanzó. Y esto permitió, en todo caso, revisar, más allá de las cuentas que son dudosas, digo, las cuentas nacionales, ¿no? Revisar un poco qué era lo que había pasado allí, los límites de ese proceso de industrialización, ¿no? Y por otro lado, también desde una perspectiva de las ideas económicas, en un trabajo que escribimos con Juan Odicio sobre las ideas sobre el desarrollo nacional, eh, digamos, bueno, pudimos poner un poco en contexto las ideas de los principales voceros y hacedores de la política económica e industrial del peronismo, marcando también esas limitaciones, ¿no? Sobre todo, digamos, por la propia dinámica de la macroeconómica de la Argentina y los problemas que aparecen hacia fines de 1948, principios de 1949, que ponen un freno muy fuerte, un limitante muy fuerte a esa expansión industrial, digamos, inicial, que es muy significativa, pero que luego se plancha básicamente porque se impulsan las actividades agropecuarias tratando de resolver los problemas de las cuentas externas, ¿no? La carencia e insuficiencia de divisas. Entonces, esa nueva búsqueda o ese cambio de rumbo, como lo ha señalado la literatura en términos generales, digamos, implica un freno a el impulso de las actividades industriales. Entonces, entre puntas, digamos, más allá de la etapa inicial que la literatura define básicamente como la política económica peronista, y que dura extremadamente poco tiempo, entre mayo de junio de 1946 y septiembre-octubre de 1948, hay un crecimiento industrial importante. Y luego, digamos, hay un estancamiento de las actividades industriales y por lo tanto, digamos, es difícil pensar al peronismo como un gran impulsor
de la industria en su conjunto, ¿no? Porque además eran cosas que también de algún modo ya venían, ¿no? Es decir, si uno mira las estadísticas, en rigor, digo, la industria crece más en el diseño anterior al peronismo y en el diseño posterior al peronismo que durante el peronismo, ¿no? En términos de su crecimiento anual y de su posicionamiento respecto a otros sectores de las actividades productivas de la Argentina. Digamos que es correcto decir que el peronismo transforma más la relación obrero-patronal que en la existencia de esa misma relación, digamos, que cambió mucho más la relación entre obreros y patrones que la cantidad de industrias que había en la República Argentina, digamos. Sí, podríamos pensarlo de ese modo. Obviamente lo que hay es una transformación muy importante de las relaciones sociales y cambios en la distribución del ingreso, ¿no? Y un incremento muy significativo en los primeros años que luego se sostiene más allá de los distintos avatares de la dinámica macro, un incremento importante de la participación de los trabajadores en el ingreso total. Ujú. Y también es correcto decir que los que derrocaron a Perón en el 55 no clausuraron del todo el periodo de, digamos, arranque y pare de industrialización. Digamos, no eran antiindustrialistas ni eran burri rojas, para decirlo de alguna manera. No, porque lo que uno tendría que pensar allí, bueno, tampoco lo es Presbich, claramente, que es el principal asesor económico del gobierno de la Revolución Libertadora, entre comillas, ¿no? Lo que uno tendría que pensar es que lo que sí hay es un cambio de política económica importante, significativo, en el marco de eh, un mismo modelo general, ¿sí? De acumulación en la Argentina que está basado en las actividades industriales, que es el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, dirigido por el Estado, como lo queramos llamar, que tiene su inicio en los años 30, básicamente, ¿no? Entonces, ese modelo se sostiene más allá de esos cambios de política económica significativos, al menos hasta mediados de la década del 70, 1976, sería un corte razonable. Así como tenemos un modelo agroexportador con modificaciones y cambios de política económica muy significativos, también tenemos un modelo de industrialización por sustitución de importaciones, un modelo industrializador con muchos avatares, muchas modificaciones, muchos cambios de política económica, con un cambio significativo en 1946 y un cambio significativo en 1955, ¿no? Porque además digo, sí, se puede bajar los salarios, de hecho, la participación de los trabajadores cae, hay menos intervención estatal, hay algunas modificaciones, etcétera, pero el modelo industrializador sigue durante la Revolución Libertadora y continúa después con el desarrollismo, con otras características, basado en la inversión extranjera, cosa que además el peronismo también había impulsado a partir del 53 y obviamente sigue en los años 60. En todo caso, el cambio en ese sentido aparece sobre todo después en la última dictadura militar, ¿no? Donde ya la industria no va a ser el sector dinamizador del conjunto de la economía, ni el mercado interno, y para eso es posible, digamos, bajar brutalmente la participación de los trabajadores en el ingreso, digamos, a la luz de una política represiva que claramente atenda primero contra el poder de los sindicatos, ¿no? Y ese es el modelo que en definitiva continúa hasta el día de hoy, con también muchas modificaciones de la política económica en el medio. Pero el modelo estructural, digamos, es el que se abre a partir de los mediados de los años 70. Digamos que las diferencias o sea, entre el 55 y el 76, las diferencias que hay es que no siempre un modelo de industrialización es sinónimo de un alto mercado interno, porque por ahí, no sé, Iglia o Frondizi también son, o sea, tienen tesis industrialistas, tesis de alguna manera, cierta ensayo de impulso industrial liviana, o por ahí el tema nuclear y demás, pero no son tan amigos de lo que podemos llamar el impulso al mercado interno. O sea, no son sinónimos de industrialización y empuje del mercado interno. Se podría decir eso, No, ¿no? no, sí, se puede decir, pero no serían esos dos quizá los ejemplos más adecuados para pensarlo. En el sentido de que la estrategia de Frondizi es trayendo el capital extranjero, pero la estrategia de acumulación es sobre la base del mercado interno, ¿no? Esas empresas vienen al mercado interno y por lo tanto ese mercado interno tiene que tener un nivel de consumo y de ingresos importante. Digo, los trabajadores tienen que tener
buenos salarios. Esa dinámica se sostiene durante la experiencia desarrollista, aun cuando el impulso de inversión esté vinculado al capital extranjero. Y también lo es así durante la experiencia de Ilia. En todo caso, hay una alternativa algo diferente en el sentido de impulsar las exportaciones industriales, es decir, que el mercado externo sea también una base importante de la acumulación para las empresas locales y para el conjunto de la economía nacional a partir de mediados de la década del 60, básicamente yo diría con la estrategia de Krieger-Bacén a partir de 1967. Entonces ya esa ICI, esa industrialización por sustitución de importaciones, ya no lo es tanto, sino que es una industrialización que está basada en el mercado interno, pero también en una parte cada vez más significativa en el mercado externo, acompañando las exportaciones tradicionales con exportaciones de productos elaborados por las industrias locales, ¿no? Siendo historia, o sea, contrafáctica o ficción, me gustaría saber tu opinión. España también se industrializa con el plan de estabilización que hace Franco en el 59 y, digamos, de alguna manera se da un crecimiento industrial importante. Alguna vez algunos hombres del PSOE decían que una de las pocas herencias positivas del franquismo había sido una especie de una cierta clase media, una cierta industria. ¿Podría la Argentina, como alguna vez escribió Roberto Noble, la Argentina potencia mundial? ¿O eso de ninguna manera hubiese sido posible, Argentina colocada como una potencia industrial internacional? ¿O es solamente historia ficción eso? Bueno, qué sé yo. Digo, a ver, esta cosa contrafáctica no es el mejor lugar para los historiadores, pero digamos, siempre hay mucha tentación para hacerla, ¿no? O reflexionar en torno a eso. Si la Argentina hubiera mantenido el ritmo de crecimiento económico e industrial que tuvo en los años 60, todavía después en los años 70 y 80, digamos, estaría mucho más cerca de lo que es España hoy, de lo que está, si no estaría por encima, digamos, ¿no? Y España estaba, en todo caso, en los años 50 por debajo de la Argentina en términos de Producto Bruto per cápita e industrial. Eh, eh, Digo, la posibilidad de sostener ese crecimiento en el largo plazo, digamos, estaba porque todas las discusiones sobre estrategias de desarrollo en el contexto de los años 60 daban, digamos, por supuesto que la Argentina tenía problemas para su crecimiento, pero no era que tenía problemas irreparables, ¿no? Que era posible a través de una serie de modificaciones y de políticas económicas, de intervención estatal dirigida, etcétera, llegar a ubicarse dentro de, o recuperar, en todo caso, en la perspectiva de los contemporáneos, algún terreno perdido en los años 30 o durante el peronismo, cuando quieran marcar, digamos, el inicio de cierto fracaso o decadencia de la economía argentina. Eso era posible. Por ejemplo, Guido Di Tella, ¿no? Discutía en los años 60, a mediados de los años 60, la idea de el desarrollo, la estrategia llamada de desarrollo indirecto, impulsando las actividades industriales y decía, bueno, si la Argentina tiene éxito en esto, podrá ubicarse, ya no en el pelotón de los primeros 3, 4 países del mundo, pero sí en el pelotón siguiente, digo, dentro de los 7, 8 primeros países del mundo, ¿no? Entonces yo siempre digo, bueno, si nadie se reía cuando Ditela decía esto, era porque había una estructura productiva, ¿no? Una infraestructura, desarrollo de capital humano, etcétera, que lo hacía posible, ¿no? Que era posible. Y de hecho, digo, pues, la performance de la economía argentina en esos años es muy positiva, ¿no? Más allá otra vez de la dinámica política, de la dinámica institucional y de algunos quiebres en la evolución del producto, la Argentina logró resolver esa dinámica de estrangulamiento del sector externo entre 1962-63 y 1974-75, ¿no? Y esto le permitió tener tasas de crecimiento, como te decía antes, muy positivas. El quiebre está después de 1976. Entonces, digo, siempre estaba esta posibilidad de que la Argentina llegara o alcanzara el desarrollo. Para eso había que modificar
varias rémoras que tenía ese proceso de industrialización por sustitución de importaciones y sobre todo en la perspectiva de los contemporáneos, el propio Di Tella y otros, Ferrer, etcétera, alentar las exportaciones industriales, hacer más competitiva la economía argentina frente al mercado externo, apostar menos al mercado interno y más al mercado externo, que en definitiva tiene que ver un poco con lo que estaba pasando, no en España, digamos, sino en el sudeste asiático, ¿no? O empezaba a pasar en el sudeste asiático, algo que se verificó claramente algunos años después, ¿no? Esa industrialización orientada a las exportaciones. Lo que pasa es que aquí teníamos ya una estructura industrial previa muy importante y también teníamos un nivel de desarrollo del movimiento obrero, de la clase obrera y de sus demandas también muy importantes, en partes, digamos, generadas por esto que comentábamos antes, que era la experiencia peronista. Como dice el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, no hay tanto por demanda, sino por oferta, digamos. Bueno, sí, lo podemos pensar de ese modo, ¿no? Para hablar un poco y para final quedan 6 minutos, quería hablar para cerrar del kirchnerismo. Se ha dicho que el kirchnerismo hizo más la industria liviana que la industria pesada, fue más amigo de la industria del juguete y del calzado que de hacer centrales nucleares. En eso, para, yo sé que también ¿el kirchnerismo se parece, digamos, al primer peronismo inaugural o son ya cosas distintas en términos de política e ideas económicas? ¿Son industrializadores o Cristina se vuelve más industrialista vinculada a esta pesada, a entrarle a acero y demás, ya casi hacia el final? Porque, porque ya el kirchnerismo dicen que se vuelve más, eso ya en 2010, 2011. En un primer momento era, como digo, más amigo de la industria del calzado y del juguete que de hacer centrales nucleares. Bueno, otra vez, digo, hay que poner esa experiencia en un contexto mayor, ¿no? Entonces, la experiencia del peronismo clásico la ponemos dentro del contexto de la industrialización por sustitución de importaciones, de ese modelo, el desarrollo de ese modelo, que ahora se refuerza en todo caso con ese tipo de políticas, y la experiencia del kirchnerismo la ponemos dentro del modelo que se abre a partir de 1976. Y en todo caso, eh, digo, no hay un cambio estructural, no hay un modelo diferente al que se abre allí, sino que hay un cambio significativo en términos de política económica luego de la crisis. Y lo que uno advierte en este sentido es que no hay grandes modificaciones en términos de políticas industriales, ¿no? Lo que hay sí es una modificación cambiaria que alienta claramente el desarrollo de una industria sustitutiva y, digamos, una mejora de los ingresos que también alienta el desarrollo del mercado interno, ¿no? En este sentido sería más similar a lo que sucedió, digamos, durante la primera experiencia del peronismo, ¿no? Eh, y luego viene la restricción externa, ¿no? Finalmente, porque lo que tiene es como mucho viento de cola, digamos, vinculado también a precios internacionales, etcétera, como también tuvo el peronismo originalmente a partir de 1946, pero que se corta hacia fines de 1948. Acá esto, viento de cola, parece durar un poquito más. Eh, pero digo, sobre otra estructura productiva, ¿sí? Que no es la estructura industrial que hereda el peronismo, porque acá es una estructura productiva, digamos, ya muy lastimada, digamos, con otros sectores por las políticas liberales o las políticas de apertura desde la dictadura militar reforzadas en los años 90 y con otra estructura también social, ¿no? Es que lo que tenés ya niveles de pobreza enormes que no tenías, digamos, inicialmente en la etapa del peronismo del 46, ni mucho menos, ¿no? Entonces hay como otras herencias, otra mayor presencia de capital extranjero, de empresas extranjeras dentro de la estructura productiva, la estructura industrial, nuevos sectores más menos intensivos en capital o exportadores, digamos, menos complejos, más vinculados a sectores más primarizados dentro de las actividades industriales, etcétera, ¿no? Cuando aparece la restricción externa, aparecen una serie de políticas más favorables al impulso industrial, pero son como muy pequeñas o tibias en todo caso. Algunas ideas de planificación respecto al sector industrial, algunas políticas de crédito
incluso, digamos, desde el Banco Central, etcétera, algunas políticas con las empresas estatales que quedan en el área de defensa en particular, bueno, la propia estatización de YPF, digamos, pero antes no se había hecho nada, digamos, ¿no? En ese sentido, mientras había, digamos, margen o había, como te decía antes, este viento de cola. Entonces, digo, las ideas, en términos de las ideas, digo, son más pesadas, menos pesadas, no, yo creo que sí hay lo que hay que quizás pensarlo desde otra lógica, digamos, ¿no? Que lo que hay es una política tendiente a mejorar las condiciones social de los sectores populares y para eso es en algún sentido necesario la industrialización, pero no es que hay una política clara de que hay que desarrollar estas industrias ni determinadas industrias de base, ni mucho menos, ¿no? Hay una fuerte dosis de pragmatismo, Cristina lo dice, nosotros no somos estatistas, y yo podría decir, agregar, tampoco industrialistas a ultranza, ni mucho menos. Cosa que también tiene el peronismo de sus orígenes, ¿no? O sea, Perón también lo decía. Lo que pasa es que allí hay como otra base, y otra estructura productiva y social que le permite avanzar más en las actividades industriales y el desarrollo de las industrias de base también limitadamente, porque si vos te pones a pensar, todas las propuestas de Sabio de desarrollo de la siderurgia, de Somisa, en los años 40, no pasa absolutamente nada. ¿Cuándo pasa? Cuando viene la restricción externa, cuando no hay divisas y no se pueden importar insumos para la producción siderúrgica local, ¿no? Para los laminadores locales, etcétera. Y ahí, digamos, el peronismo dice, bueno, Perón dice, che, tenemos que pedir un crédito, tenemos que traer capital extranjero, tenemos que desarrollar la industria de base, pero no es que el peronismo tenía atrás el desarrollo de la industria de base, ni mucho menos, ¿no? Porque los hombres vinculados al grupo Bunge, que son los que orientan la política industrial inicial del peronismo, tampoco tenían esa idea de el desarrollo de base, de la industria de base a ultranza, esa no era los objetivos de política industrial que se desarrollan desde el golpe de Go. Entonces, volviendo, digamos, a la época del